Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una vez más a nuestras entrevistas. Hoy vamos a hablar sobre el quinto ciclo menstrual como vamos a hablar como el ciclo menstrual de la mujer como el quinto signo vital para que las mujeres en edad reproductiva tengan una guía. Y para esta ocasión hemos invitado a Carla Fion. Ella es esposa y madre de familia, miembro de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida, comunicadora social y cuenta con un máster en comunicación estratégica y relaciones públicas y un MBA en ciencias sociales. Es productora y conductora del programa Padres con Talento en Radio María y en febrero del año 2020 inició su formación como instructora profesional del Creighton Model Fertility Care System, la cual culminó en febrero de 2022 y desde 2021 es miembro de la American Academy for Fertility Care Practitioners y en agosto de 2022 fue aprobado el Centro San Juan Pablo II como parte del Fertility Care Centers of America, convirtiéndose por la gracia de Dios en la primera directora del Centro San Juan Pablo II, el primero en brindar los servicios de naproctología en Guatemala, y actualmente ella es instructora profesional del modelo Creighton y directora del Centro San Juan Pablo II, el primer servicio en brindar esta tecnología en nuestro país. Bienvenida, Carla, a esta tu casa, a Revista Femenina, con un tema por demás muy interesante y que necesitamos conocer y aprender nuevos métodos. Muchas gracias, Patti. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder comentar este tema, pues que tan importante pero tan desconocido también para todas las mujeres y sobre todo para las mamás
que queremos educar a nuestras hijas y que queremos salud reproductiva para nuestras hijas, pero bien entendida. Pues vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. ¿Por qué se denomina el ciclo menstrual como el quinto signo vital para una mujer? Gracias, Pati. Esto precisamente surge a raíz de un estudio del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que fue revisado en el 2015, luego confirmado en el 2016 y después todavía reconfirmado en el año 2021-2020, donde explicaba cabalmente, como lo podemos ver acá, ¿verdad?, la menstruación como el quinto signo vital. A raíz de aquí, hay otra publicación importante que es el libro de Lisa Henriksen y que se llama precisamente así, el quinto signo vital y es la menstruación. Y esto es porque nosotros tenemos varios signos vitales, ¿verdad? Tenemos la respiración, tenemos el ritmo cardíaco. Si podemos poner la siguiente slide, por favor. Tenemos, aquí están, miren, tenemos el ritmo cardíaco, tenemos la respiración, que tan popular se volvió con todo esto de la pandemia, tenemos la presión arterial y tenemos la temperatura. Entonces, cuando una persona está enferma, cuando alguien está en un accidente, cuando tenemos, digamos, que revisar si esta persona está bien, lo que hacemos es medir todos estos signos vitales. Pero ahora este estudio recomienda que también el ciclo menstrual de la mujer sea un signo vital. Es decir, que cuando yo vaya al médico, el doctor también me pueda preguntar, mire cómo está su menstruación, le viene regularmente, cómo le viene, se siente bien, porque nos da suficiente y muchísima información sobre la salud de la mujer. Interesante. ¿Por qué es tan importante entonces enseñar a las niñas a reconocer los signos de su ciclo y a qué edad es conveniente iniciar este abordaje? Ajá, tenemos que tener en cuenta, Pati, que las mujeres en edad reproductiva, y eso es desde que viene tu primera menstruación, es decir, la menarca, hasta que llega tu menopausia, tenemos ciertos signos del cuerpo a lo largo del ciclo menstrual. Es decir, no estamos considerando únicamente la menstruación como tal, sino el ciclo, que más o menos es de 28 a 35 días en un ciclo regular y que a veces va más allá, un poquito más allá en ciclos largos. Pero si una mujer se dedica a revisar diariamente cuáles son los registros, ¿verdad?, cuáles son los signos de su cuerpo y los registra, va a tener una gráfica, va a tener un mapa, va a tener un norte de qué es lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la temperatura basal del cuerpo, tenemos que ver el color, la calidad y la consistencia del moco cervical, tenemos que ver cómo están nuestros niveles hormonales y tenemos que ver en qué momento se nos dan estas fases del ciclo. Si enseñamos a una niña muy chiquitita, pues una niña que ha tenido su menarca, o sea, desde los 15 años, a revisar estos signos diariamente, esto realmente es un empoderamiento para la mujer porque va a ser un realmente control de cómo está tu ciclo. En mí, ¿qué es lo normal? En mí, cuando es algo irregular. En mis propios patrones, ¿verdad?, ¿qué es lo que yo puedo reconocer como parte de mi salud y que no? Por eso es que decimos que en la menstruación es como un boletín mensual de tu salud reproductiva. ¿Estás bien? ¿Estás menstruando bien? No. Ok, entonces, ¿qué signos son los que nos están hablando de qué cosas están afectando tu salud reproductiva? Esto es bien importante tenerlo en claro porque muchos médicos no lo conocen y lo obvian. Entonces, al obviar, tenemos, por ejemplo, un diagnóstico equivocado o tenemos falta de información para un tratamiento adecuado de la salud reproductiva de la mujer. Muy cierto, porque muchas veces vamos con el médico y no sabemos explicarle precisamente qué estamos pasando. Y nos ¿Correcto? preguntan y no tenemos idea de cuándo fue la última menstruación, por ejemplo. Ajá. Entonces, el meollo del asunto, Pati, y aquí está la pregunta, es ¿por qué es tan importante la ovulación? Entonces, estamos viendo una gráfica o una infografía en la que nos dice que el ciclo menstrual realmente es un concierto hormonal. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos una orquesta sinfónica y vemos que cada instrumento debe ir a tono, ¿verdad?, lo mismo sucede con nuestro ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza cuando las mujeres, ¿verdad?, en nuestro cuerpo elegimos un ovocito, es decir, un huevito que vamos a empezar a madurar. Exacto. Entra en primera escena, digámoslo así, la hormona
que es la hormona del folículo estimulante. O sea, se va a disparar y nosotros vamos a encontrar, vamos a regresar a la otra slide, por favor. Vamos a encontrar este folículo estimulante que aquí está la FSH, donde ustedes lo pueden ver, y vamos a ver que va a empezar a madurarse. Cuando este folículo, o sea, este huevito, está en una bolsita, que es a la que se llama folículo, y llega a medir más o menos 1 pulgada, se dispara la segunda hormona, que es la hormona luteizante. Esa hormona luteizante va a hacer que este huevito reviente, y ese día va a ser el día de la ovulación. Mientras estábamos madurando este folículo a lo largo de 2 semanas más o menos, nuestro cuerpo estaba produciendo estrógenos. Por eso las mujeres podíamos ver este flujo que es transparente, elástico y lubricante. Una vez ovulamos, se hace un cambio dramático de estas hormonas. Entonces se desaparece el estrógeno y sube la progesterona. Y la progesterona nos da todo este equilibrio hormonal que nosotros debiéramos tener y también todos los nutrientes necesarios para que si este óvulo es fecundado, entonces tenemos una nueva vida, podemos albergarla en nuestro cuerpo. Y algo altera, ¿verdad? Todo este afinamiento hormonal, las mujeres lo vamos a sufrir en nuestro humor, en nuestro metabolismo, en nuestra fertilidad, en el cómo estamos de animadas o fatigadas, o sea, en nuestra irritabilidad, en todo lo que implica, ¿verdad? Nuestro equilibrio hormonal y nuestra salud reproductiva. Vamos ahora sí a la siguiente. Para ver si no tiene ningún sensor ni nada malo. Slide. Gracias. En la siguiente slide nosotros podemos ver el momento de la ovulación. Y realmente a mí me encanta mostrarlo porque este es el milagro realmente de la vida y que nosotros, ¿verdad? No podemos, digamos, pasar de largo, no podemos dar por sentado. Entonces tenemos el de fondo, están viendo la parte blanquita, es el ovario. Luego tenemos este folículo, que es la bolsita, y este es el momento en el que se revienta el folículo y sale el óvulo. Cuando las mujeres toman anticonceptivos, que es lo que generalmente la medicina tradicional da para tratar cualquier dolencia ginecológica, muchas inhiben este proceso de ovulación. Sin este proceso de ovulación y también alterando la producción de la progesterona, estamos más irritables, estamos menos saludables, no podemos albergar la vida, y entonces tenemos que los anticonceptivos afectan hasta 130 procesos hormonales de nuestro cuerpo. Es como una lotería, ¿verdad? Es como decir, fumo y no me está pasando nada. Pues sí, tal vez no, pero de repente estás albergando un cáncer por ahí, ¿verdad? Igual pasa con los anticonceptivos. Son unas píldoras con hormonas sintéticas que nunca van a ser igual a las de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en algún punto nos están afectando y no estamos bien, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener muy claro. Muchísimas gracias. Importante este punto porque muchas veces nos dejamos llevar por la orientación de una píldora sintética, por ejemplo, para empezar a tratar problemas de menopausia temprana. Correcto, o de ovario poliquístico o incluso de infertilidad. Y aquí tenemos esta pregunta, Pati, que dice, ¿qué factores pueden afectar el desarrollo de la pubertad y cómo se manifiesta la primera menstruación? Pues nosotras como madres tenemos que estar claras de que hay marcadores que nuestro cuerpo da y que tenemos que enseñar a nuestras hijas a revisar, ¿verdad? Como dijimos, el proceso hormonal de las hormonas luteizante y la del folículo estimulante, el mismo proceso de la ovulación en el que sube el estrógeno, baja y sube la progesterona, los cambios en el cervix o en nuestro endometrio, en nuestro útero, los cambios en el moco cervical y el aumento de la temperatura basal. Hoy tenemos muchas formas de reconocer esto que son los biomarcadores del ciclo menstrual, que tienen parámetros importantes para decirnos cuándo algo está bien y cuándo algo ha salido de lo normal. Entonces, si podemos analizar esto a través de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, y aquí quiero hacer una aclaración, porque generalmente tenemos la idea de que los métodos de reconocimiento de la fertilidad o los métodos naturales son únicamente para planificar la familia, ¿verdad? Para decidir cuándo logro o cuándo evito un embarazo. Y no es exactamente así. Hoy en día el avance de la ciencia es cierto que me va a permitir determinar con mucha eficacia y mucha seguridad cuándo estoy en mi ventana fértil,
pero al mismo tiempo, al llevar un control integrado, o sea, un reconocimiento de todos los signos que tiene mi cuerpo, voy a poder saber también monitorear mi salud reproductiva. Por eso es que es tan importante no solo quedarnos con la idea de un método natural que me va a ayudar a decidir cuándo lograr o cuándo evitar un embarazo, sino que también me va a ayudar a definir cómo está mi salud reproductiva. Por eso es que estamos viendo el ciclo menstrual como un quinto signo vital, ¿verdad? No solo por la idea de eso. Un ejemplo de esto, y aquí lo tenemos en inglés, pero se los traduzco, es cómo es, por ejemplo, el color de tu menstruación. Entonces, dependiendo en el momento en el ciclo en el que lo vemos, si, por ejemplo, tenemos un rojo vivo como este, va a ser una menstruación normal, sana. Pero si de repente empezamos a ver un sangrado rosadito, ¿verdad? Puede ser que estemos teniendo una falta de nutrientes. Y lo más complicado es cuando llegamos a ver un sangrado café, marrón, que puede presentarse al inicio como un sangrado premenstrual o al final de la menstruación, como un sangrado que ya va en la colita de la menstruación. Yo, por ejemplo, cuando estaba jovencita, antes de tener a mis hijas, más o menos de entre 25 y 20 años, yo decía, ya me va a venir, porque ya vi el sangradito ese café que siempre me baja. Cuando me embaracé, me pusieron 14 inyecciones de progesterona. Si hubiera podido graficar antes y tener este conocimiento, yo hubiera podido determinar mi falta de progesterona previo a un embarazo, corregirlo y estar bien y sana para lograr tener a mis hijos. Además, que si no hubiera querido embarazarme nunca, ¿verdad? Esta falta de progesterona me da todo el síndrome premenstrual. Entonces yo hubiera podido evitar todas las molestias que sufría todos los meses, ¿verdad? Antes de que viniera mi periodo. Entonces, por eso digo, no es únicamente algo que me sirve para decidir cuándo lograr o evitar un embarazo, sino que para ganar calidad de vida. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a distinguir entonces, de acuerdo a cómo esté nuestro sangrado, qué problemas podemos también afrontar. Sí, Pati. Con el método que yo enseño es el modelo Creighton, ahora se los voy a explicar, pero quería adelantar con esta gráfica que estamos viendo. La persona que lleva el conteo y lleva el registro de los signos de su cuerpo diariamente establece patrones. Y la ciencia, a través de la naprotecnología, que es la nueva ciencia que en inglés es Natural Procreative Technology, o sea, tecnología para la procreación natural, nos da todo este conocimiento científico y médico para determinar en esos patrones qué está bien y qué está mal. En esta gráfica, por ejemplo, ustedes pueden observar un ciclo que ha sido graficado desde la menstruación hasta que vuelve a venir el periodo. Pero vemos un único día de moco cervical. Esto es un patrón característico de las personas que padecen infertilidad. Luego tenemos, por ejemplo, este que parece un ciclo normal, pero luego la fase lútea, ¿verdad? A partir de la identificación del pico, que es cuando ovulamos, vemos que únicamente tiene 5 días. Esta fase debe tener por lo menos de 9 a 17 días. Con 5 días puedo establecer que esta persona está predispuesta a un aborto espontáneo. El siguiente es, por ejemplo, un caso en el que la mujer ve falta de progesterona por un sangrado café. Entonces yo veo una fase lútea que está corta y además tiene un sangrado café de 5 días antes de que llegue su menstruación. Entonces puedo determinar, esta por ejemplo era yo de joven, ¿verdad? Puedo determinar qué está pasando en esta chica. Y si vemos el último, son sangrados anormales. Por ejemplo, este es el caso de una mujer que puede estar en perimenopausia y tener un sangrado café prolongado después de su menstruación o tener sangrados intermitentes. O bien puede ser el caso de alguien que está empezando, por ejemplo, un cáncer cervical. Entonces, si yo continuamente grafico ciclo a ciclo, ¿verdad? Puedo darme cuenta cuando algo no está bien y atenderlo oportunamente. O sea, la mujer realmente llega a tener un conocimiento exacto, ¿verdad? Y muy controlado de cómo es ella y cuáles son sus patrones adecuados y atenderlos adecuadamente, que es más importante. Entonces, imagínense una chica, una niña que empieza con este conocimiento desde los 15 años, cuando tiene 18 años, está completamente empoderada de qué hacer, qué decidir, qué tomar, qué no tomar. No necesita anticonceptivos, no necesita, ¿verdad? Meterse en su cuerpo algo que no le va. Además, hay que tener en cuenta que los primeros años después de la menarca, la menstruación puede ser muy irregular porque el mismo cuerpo está madurando este proceso hormonal. Entonces no hay que asustarse, hay nada más que ir chequeando. También otro ejemplo que puedo dar es mujeres que han tenido su bebé
y que están dando de mamar, o sea, que están en lactancia. Estas mujeres poco a poco tienen este conocimiento del cuerpo y el retorno de su fertilidad, aún así estando en lactancia. Luego tenemos aquí, perdón, ¿Cómo identificar las irregularidades del ciclo en las niñas después de la menarca en la primera menstruación? Gracias, Pati. Aquí vemos una gráfica de este estudio que se llama Menstruación y Sociedad, ¿verdad? Este salió recientemente en el 2022 y nos explica qué tipos de irregularidades podemos tener. Podemos tener, por ejemplo, los pólipos, que son, digamos, estos tumorcitos que van como por un tallo pegados a la parte del endometrio. Podemos tener otros miomas, que son los tumores benignos, que vemos, por ejemplo, acá, o podemos tener digamos, estos sangrados irregulares, ¿verdad? Porque ya cuando las mujeres tenemos menopausia, por ejemplo, los tejidos del endometrio se pegan a la pared del útero y entonces uno sangra demasiado. O podemos tener un cáncer, ¿verdad? Y algo maligno. Estos pueden ser irregularidades del ciclo por cuestiones orgánicas, que también se van a reflejar en la gráfica. O pueden ser por cuestiones hormonales, como por ejemplo algunos fallos en el sistema del ovario, ¿verdad? O alguna cosa que pase dentro de nuestro cuerpo y que tengamos que revisar la tiroides, por ejemplo, ¿verdad? Y todo esto redunda en problemas de infertilidad. Entonces, es importante que las mamás tengamos claro esto, porque cuando nuestras hijas únicamente están siendo tratadas así por default, voy a decir yo, con anticonceptivos, ¿verdad? Y empiezan esto a los 18 años, cuando sean mujeres de 28 que quieran concebir porque se acaban de casar y quieren tener un hijo, ¿verdad? Han tenido 10 años de un tratamiento inadecuado. Podemos pensar que los anticonceptivos son como una curita, que allá abajo va a estar la causa, que va a estar enraizada en alguna de estas cuestiones, pero cuando yo quite la curita, que son los anticonceptivos que me han hecho creer que tenía los ciclos normales, voy a tener todavía el mismo problema o más grave de lo que tenía antes. Entonces es importante que primero veamos en una gráfica qué es lo que está sucediendo y posterior a eso podamos entonces tener un tratamiento adecuado que vaya de forma cooperativa con el cuerpo. Muy buen punto de vista, porque muchas veces, como tú bien dices, uno va a viejas técnicas y viejas recetas y para recetándose hormonas sintéticas o para tomando ciertos métodos que no son los adecuados. Y muchas veces estos problemas también van muy enlazados a la parte de la alimentación. Entonces, aquí quisiéramos que nos expliques por qué es importante una dieta balanceada, sana en las niñas Gracias, y en las Pati. mujeres. Esto es porque no es solo, o sea, no es una cuestión de solo chequear, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y que mi cuerpo me va dando los signos? Sino que es una cuestión del tipo de vida que yo llevo. Generalmente las mujeres que tenemos problemas, ¿verdad? Con todo el sistema reproductivo, es porque llevamos hábitos o tenemos hábitos alimenticios de vida sedentaria que no son adecuados. Generalmente nuestro cuerpo lucha con unas dietas inflamatorias. ¿Cuáles son los alimentos que inflaman? Pues los azúcares refinados, los alimentos procesados, las harinas y a veces los lácteos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar a nuestras hijas y nosotras mismas la posibilidad de comer una dieta sana. No quiere decir que vamos a hacer dieta y no vamos a comer, sino que vamos a comer los alimentos lo más parecido posible a como están en la naturaleza. Menos procesados. Todo lo que venga en lata, en bolsita, en paquete, es procesado. Eso no debe ser el principal factor de nuestra alimentación, sino que la mayoría, como está acá, debe ser frutas, verduras, proteínas, ¿verdad? Que son lo que va a ser nuestra base alimenticia. Eso combinado con un buen programa de ejercicios, ¿verdad? Las mujeres que tienen ovario poliquístico tienen tendencia a la resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo no recibe de la misma forma la glucosa y no la procesa de una buena manera. Entonces, tenemos todo esto que significa o que está identificado como el síndrome de Leatherton, que es, por ejemplo, se nos cae el cabello, tenemos demasiado acné, somos gorditos y no podemos bajar con nada,
¿verdad? Hago dietas, pero sigo inflamada o sigo hinchadita. Tengo hirsutismo, es decir, vello en los lugares del cuerpo donde no lo quiero tener. Entonces, todo esto tiene una raíz hormonal, tiene una raíz en nuestro ciclo. Necesitamos un buen estilo de vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo ir chequeando y saber que estos signos van cambiando. O sea, tu gráfica te va a funcionar no solo para chequear lo que está mal, sino que para darte cuenta que lo que estás haciendo está funcionando de una buena manera y el ciclo se está regulando. Interesante. Cómo todo al final va de la mano, y vamos a pasar a hablar ahorita de qué es el modelo Creighton y cómo se aprende. Gracias, Patti. Pues el modelo Creighton es un sistema de servicio. Es decir, este sistema inició en Omaha, en Nebraska, de la mano del doctor Thomas Hilgers. Y es, digámoslo así, una estandarización del modelo Billings. El modelo Billings nos servía para darnos cuenta cuando estamos fértiles y cuando no, y las mujeres chequean los signos de su cuerpo con sus propias palabras. El modelo Creighton tiene un sistema de registro, es decir, hay un código especial para graficar qué es lo que estamos viendo todos los días. Y además miramos muchas más detalles del ciclo menstrual. Miramos calidad y consistencia del ciclo del moco cervical, cuánto nos dura la fase prepico, cuánto nos dura la fase pospico, en qué momento encontramos la ovulación, qué tipos de sangrado tenemos, en qué momento del ciclo aparecen ciertos signos, como si tenemos un moco gomoso o qué color es, o si tenemos mucha, por ejemplo, sensación de mojado en la apertura de la vagina. Tenemos un método especial para chequear antes y después cada vez que vamos al baño. Entonces, hace que la mujer pueda determinar con un buen hábito de limpieza, ¿verdad?, cuáles son las sensaciones vulvares, pero al mismo tiempo cómo es el moco cervical. Esto va a permitir llevar el registro de la gráfica todos los días, pero necesita ser acompañado con un instructor profesional y ese es mi trabajo. Si tenemos una buena gráfica, podemos tener acceso a un tratamiento de naprotecnología, que es esta nueva ciencia que les explicaba, que da tratamientos médicos, quirúrgicos, pero que son naturales para el cuerpo y que han sido desarrollados, como ustedes están viendo, en el Instituto Pablo VI. Tengo que hacer la aclaración de que quien no ha sido formado en el Instituto Pablo VI y ha sido formado en una universidad normal de ginecología o obstetricia, ¿verdad?, va a tener este conocimiento, pero no desde la naprotecnología. Entonces es cuando la ciencia nos dice que están las hormonas sintéticas, que está, digamos, las técnicas de reproducción asistida para tratar la infertilidad, pero en realidad no estamos tratando el cuerpo de la mujer, estamos dando otras opciones, pero no estamos restaurando la fertilidad. Entonces es importante conocer que en el Instituto Pablo VI sí hay una nueva opción que nos permite restaurar nuestra salud reproductiva y que nos empodera a nosotros como los principales protagonistas de este chequeo de nuestra salud, ¿verdad? Esto es básico para poderlo definir. Entonces, ¿cómo podemos definir la naprotecnología? Sí, tenemos, digamos, dos áreas en el sistema del modelo Creighton. Fertility Care, si dejamos la siguiente que habías puesto, por tenemos Fertility Care, que es este cuidado y aprecio de la fertilidad que cada persona hace siguiendo su gráfica. Y luego tenemos la naprotecnología, que es esta nueva ciencia que funciona de forma cooperativa y natural con el cuerpo, que tiene bases científicas, que te va a dar tratamientos médicos y quirúrgicos para restaurar, pero va a encontrar la causa de tu fertilidad. La napro va trabajando por pasitos, ¿verdad? Vamos trabajando, corrigiendo una, otra, hasta que tenemos una gráfica regular, ¿verdad? Lo último en ese paso puede ser una cirugía con una técnica napro que te va a ayudar, por ejemplo, a restaurar una endometriosis, ¿verdad? Pero esto es sumamente importante, digamos, verlo en el caso de las niñas, porque entonces las niñas no necesitan llegar a ese fin. Las niñas solo necesitan reconocer y conocer qué es lo que está pasando en su cuerpo con una buena dieta, con una buena rutina de ejercicios, con una buena rutina de descanso, ¿verdad? Y con el chequeo de qué es lo que está pasando para ir viendo cómo va madurando su cuerpo en esta parte tan importante. Y ahí es donde queremos dar paso precisamente al taller que estás organizando para empezar a hablar más sobre este tema
y que podamos educar, orientar y sensibilizar tanto a las madres como a las niñas sobre cómo identificar este quinto signo vital en la etapa reproductiva a través del ciclo menstrual de las mujeres. Sí, gracias, Pati. Tenemos este jueves un taller, tal vez vamos a pedirle que nos pongan las slides del taller, que es dedicado a las madres y a las hijas. Vamos a pasar esa yo puedo explicar después esta. Esta es, solo para que no las perdamos antes de explicar, esta es la cartilla del sistema con la que se aprende el sistema y se va graficando pues día a día. También hay una aplicación y en la aplicación pues ya se puede ir como un poco más, digamos, sofisticado y tecnológico, pero primero hay que aprenderlo así, en tinta y papel, por términos didácticos, ¿verdad? Es para que la mujer se sienta confiada en los registros que está haciendo. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea de qué pasa cuando una chica tiene un ovario poliquístico. Tenemos, por ejemplo, el ultrasonido donde vemos que no está madurando un folículo, como yo les expliqué al inicio, sino que está madurando varios. El tamaño de los ovarios generalmente es como un cerebro chiquitito, pero vean que cuando tenemos ovario poliquístico están sumamente inflamados, hinchados, porque son varios folículos. Eso es lo que hace que la mujer tenga mucho dolor. También el sistema de las hormonas se dispara. Como no estamos produciendo progesterona, sino que estamos teniendo mucho estrógeno, porque son muchos los folículos que estamos haciendo, el cuerpo lo compensa con los andrógenos. Por eso es que tenemos todas las hormonas masculinas altas. Y eso en una gráfica se refleja así. Se reflejan 3 semanas de moco continuo. Lo normal es, por ejemplo, que las mujeres tengamos una ventana fértil de 8 días, no de 3 semanas. Ahí es como se entiende el sentido, ¿verdad? De que yo sepa qué es lo que me está pasando. Cuando yo tengo un tratamiento y esto va disminuyendo en mi gráfica, entonces yo puedo ir entendiendo y decir, bueno, el tratamiento va funcionando. También al mismo tiempo tengo que saber en qué momento me voy a tomar los medicamentos. Pues cuando mi cuerpo va por la parte lútea, no cuando mi cuerpo todavía está produciendo estrógenos. Entonces hace sentido a una chica que tiene una gráfica saber cómo controlar su ciclo. Vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a pasar a hablar del taller que tienes, pero muchísimas gracias por la explicación de cómo se va llenando esa cartilla y por qué es importante nosotros tomarnos ese tiempo de tener un registro de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Gracias, Pati. Pues este taller, ¿verdad? Es para las chicas que están arriba de 9 años, que es cuando las niñas están empezando a tener estos signos. Vale recordar que en una dieta que no es adecuada, ¿verdad? Estamos viendo muchos casos frecuentes de pubertad precoz. Entonces, más niñas que tienen su menarca o desarrollan entre 9, 10 y 11 años, cosa que no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que en la mayoría de los casos las niñas desarrollen después de los 11 años. Entonces, tenemos este taller. Vamos a la siguiente. Y aquí la idea es que las niñas vengan acompañadas de su madre, ¿verdad? Porque es crear esta conexión, o sea, este tema de la reproducción sexual, de cómo yo soy genéticamente, ¿verdad? Tiene una conexión genética con mi mamá, o sea, así como pasó mi mamá, su menarca posiblemente me pase a mí, así como mi mamá llegó a la menopausia, en ella me puedo ver yo reflejada y eso me va a pasar a mí. Entonces, queremos que estén madres e hijas unidas y que entiendan y que sea la madre el principal coach de su niña en este tema. Entonces, ¿qué aprendemos en la primera charla, que es dedicada a las niñas? Pues también desde la parte de la sexualidad y la feminidad, entender qué somos personas, qué nos hace personas, qué es lo que hace nuestro ser mujer distinto de los varones, cuáles son los cambios físicos, pero también psicológicos que atravesamos en la pubertad y cómo llegamos a la adolescencia, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo y cómo es la llegada de esta menstruación que tanto a veces inseguridad les da? La idea es que entendiendo los cambios de su cuerpo, cómo funciona la ovulación, cómo es que mi cuerpo va a cambiar, el por qué y el para qué, se sientan seguras, sientan que van en un camino que pueden medir, que pueden sopesar, no que van en la incertidumbre y que eso les causa inseguridad, ¿verdad? Y luego, pues, cómo entender entonces esta feminidad y saber que estos cambios son para un gran tesoro, que es el de la fertilidad, ¿verdad? Yo he visto muchas chicas que vienen conmigo llorando, ¿verdad? Después de muchos tratamientos de reproducción asistida,
que no pueden más y que necesitan una esperanza, una luz al final del camino para poder tener un hijo. Entonces, también desde chiquitas tenemos que saber que esto se cuida, ¿verdad? Se cuida, se protege y se administra bien. Entonces, esta es la primera parte del taller. Luego vamos a pasar a la siguiente. Luego, entonces, las niñas salen, ¿verdad? Trabajan en alguna guía y luego, mientras eso sucede, no me quedo yo con las mamás para poder explicarles a las mamás y aclararles las dudas sobre cómo ayudar a sus hijas y sobre su propio signo, sus propios signos de su ciclo menstrual. Vamos a la siguiente. Entonces aquí platicamos, ¿verdad?, de cómo ayudar a nuestras hijas en estos primeros años, que sí puede ser regular, que no, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas de higiene y nutrición para esto? ¿Qué es el ovario poliquístico y cómo se manifiesta y cómo puedo atenderlo? También brindamos recursos y apoyos para apoyar a nuestras hijas en todo este, ¿verdad?, nuevo descubrir los misterios del ser mujer. Y entonces ya explicamos un poquito más a profundidad qué es el modelo Creighton y qué es la naprotecnología y qué tratamientos, ¿verdad?, podemos tener accesibles en caso nosotros podamos ver que una de nuestras hijas o que nosotros mismos necesitamos de esta nueva ciencia, ¿verdad? Y pues el taller, vamos a pasar a la siguiente, se va a desarrollar, ¿verdad?, este jueves 18 de mayo en el área social del residencial Acacias de Cayala, es nuestra sede aquí en zona 16, ¿verdad? Es de 3 a 5:30 de la tarde para que nos dé tiempo de hacer este espacio, ¿verdad? Tanto con las niñas como con las madres. Y pues aquí están los datos y pueden escribirnos, ¿verdad? Para poder inscribirse. Tenemos todavía cupos disponibles, ¿verdad? Para poder recibirlas a las mamás que tengan interés en poder vivir esta experiencia con sus hijas. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes dejar algún número de WhatsApp? Creo que está en la siguiente. Vamos a ver. Bueno, este era mi currículum. Después, si quiero, se los ponemos. Aquí está. Pueden contactarnos al 5203-0331. Ese es el número del WhatsApp. Igual aquí está el código QR, ¿verdad?, para el WhatsApp. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Fertility Care GT. Ahí está mucha de la información de lo que hacemos aquí en el Centro San Juan Pablo II para la enseñanza del modelo Creighton, de la teología del cuerpo, ¿verdad? Y de todos los temas relacionados con la sexualidad y la feminidad. Muchísimas gracias. Solo vamos a reiterar entonces la invitación al taller de este próximo jueves de 3 a 5:30 en Cayala. Y para más información de madres interesadas en cómo abordar este tema con sus hijas, pueden comunicarse al 5203-0331. Muchísimas gracias, Carlita, por tu tiempo, por esta explicación y por el abordaje de un tema tan importante que ya nos orienta más a métodos naturales. Muchas gracias, Pati, a ti por la invitación, por el espacio y por ayudarnos también a difundir este conocimiento, ¿verdad? Que, como te digo, es tan importante, pero que no ha llegado a todas las mujeres. Y la verdad es que cuando yo las escucho, lo primero que nos dicen es, ¿por qué no me enteré de esto antes? ¿Verdad? Así que muchas gracias, de verdad, por el espacio y por el apoyo. Con todo gusto, esta es tu casa. Cuando quieras, podemos seguir abordando más temas que se desprenden de esta presentación que tuvimos hoy a manera general y que tengamos más información para orientar de mejor manera a las niñas que están empezando este proceso. Que pases Muchas una gracias. muy feliz tarde. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Feliz tarde. Buena tarde.